Bienvenidos de nuevo. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no perteneces a tu propia familia? En mi cumpleaños número 34, mi hermana me dio un golpe bajo, un test de ADN para probar que yo era un error y un fraude. Quería probar que papá no me amaba. Pero se equivocó. Ese test no probó mi vergüenza, probó la lealtad de un padre que me protegió incluso desde la tumba. Prepárense para escuchar cómo una broma cruel se convirtió en la venganza financiera más satisfactoria de la historia. La caída de mi hermana comienza ahora. Durante 34 años, aprendí a ser invisible. No es una habilidad que uno elige, es una técnica de supervivencia que se desarrolla cuando tu mera existencia parece molestar a las personas que te dieron la vida. En mi familia, yo no era una hija, era un recordatorio incómodo, una nota al pie de página en una historia de éxito y elegancia que mi madre y mi hermana se esforzaban desesperadamente por proyectar al mundo. Mi nombre es Marcela. Soy arquitecta, pero no del tipo que diseña rascacielos de cristal en la zona financiera de Santa Fe. Mi especialidad es la restauración. Paso mis días en el centro histórico de la Ciudad de México, entre el polvo y los escombros de casonas coloniales que están a punto de colapsar. Mi trabajo consiste en entrar en estructuras que otros consideran ruinas, encontrar las grietas estructurales, limpiar la podredumbre y reforzar los cimientos para que la casa pueda mantenerse en pie otros 100 años. Supongo que elegí esta profesión porque, de manera inconsciente, pasé toda mi vida tratando de hacer lo mismo con mi propia familia, sostener una estructura que estaba podrida desde los cimientos, tratando de encontrar belleza donde solo había decadencia y frialdad. La noche de mi cumpleaños número 34 no debería haber sido diferente a cualquier otra noche de mi vida adulta. Sin embargo, el aire en la ciudad se sentía pesado, cargado de esa electricidad estática y húmeda que precede a una tormenta violenta en el Valle de México. Conducía mi vieja camioneta Nissan, una pick-up cargada con herramientas, sacos de yeso y muestras de cantera, hacia Lomas de Chapultepec, el barrio más exclusivo, antiguo y pretencioso de la capital. Allí estaba la casa familiar, una mansión de estilo afrancesado que mi padre, don Rodolfo, había comprado hace 40 años, cuando su constructora estaba en la cima del éxito nacional. Hacía exactamente 3 meses que habíamos enterrado a papá. Don Rodolfo había sido un hombre de pocas palabras, de mirada triste y hombros cargados, como si llevara sobre la espalda el peso de un secreto demasiado grande para un solo cuerpo. Su muerte, causada por un infarto fulminante, dejó un vacío extraño en la casa. No era un vacío de dolor desgarrador y cálido, sino un vacío de autoridad. Sin él, el delicado equilibrio que mantenía a mi madre, doña Consuelo, y a mi hermana mayor, Berenice, bajo cierto control, se había roto por completo. Ellas eran como globos llenos de helio y veneno, sin la mano de papá sosteniendo la cuerda, estaban libres para elevarse en su propia arrogancia. Llegué a la imponente reja de hierro forjado de la mansión a las 8:10 de la noche. El tráfico en el periférico había sido una pesadilla. El guardia de seguridad de la caseta, un hombre nuevo que claramente no me conocía, tardó 3 minutos enteros en abrirme. Me observaba desde su ventanilla, revisando mi camioneta golpeada y polvorienta con desconfianza, como si yo fuera una repartidora perdida o una contratista que venía a arreglar una tubería, y no una de las herederas legales de la propiedad. No lo culpé. Mi ropa de trabajo, mis botas llenas de polvo de obra y mi cabello recogido en una coleta desordenada no encajaban con los Mercedes-Benz, los BMW y las camionetas blindadas estacionadas en la entrada circular de adoquines perfectos. Finalmente, la reja se abrió con un chirrido metálico. Estacioné mi camioneta lejos de la entrada principal, detrás de un seto, para no afear la fachada, una regla que mi madre había impuesto desde que tuve mi primer coche usado a los 18 años. Entré a la casa por la puerta principal. El vestíbulo de mármol blanco estaba frío, como siempre. Mis botas de trabajo resonaban demasiado fuerte, un sonido tosco que rompía un silencio que parecía casi sagrado. Escuché risas provenientes del comedor principal. Risas agudas, tintineo de cristal fino y música de jazz suave de fondo. El olor a nardos y a cera de muebles antiguos llenaba el aire. Ya empezaron, murmuré para mí misma, sintiendo ese viejo nudo en el estómago que tenía desde la infancia, esa mezcla de ansiedad y resignación. Entré al comedor.
La escena era digna de una revista de sociales, perfecta, iluminada por la luz cálida de un candelabro de cristal de Baccarat, pero para mí era un campo de batalla emocional. La mesa de caoba, lo suficientemente larga para sentar a 12 personas, estaba puesta solo para 4. En la cabecera estaba mamá, doña Consuelo. A sus 65 años, seguía siendo una mujer imponente, obsesionada con las cirugías plásticas que le estiraban la piel hasta dejarla con una expresión de sorpresa perpetua. Su mayor miedo en la vida no era la muerte, sino el ¿qué dirán? Llevaba un vestido de cóctel negro y un collar de perlas que valía más que mi educación universitaria completa. A su derecha estaba Berenice, mi hermana de 38 años. La niña de oro. Rubia gracias al tinte más caro de la ciudad, delgada gracias a dietas extremas y cruel gracias a su propia naturaleza. A su lado estaba Eduardo, su prometido de turno, un hombre con sonrisa de tiburón, dientes demasiado blancos y ojos que calculaban el precio de todo lo que miraba, incluyéndome a mí. Nadie se levantó cuando entré. Ni siquiera hicieron una pausa en su conversación. «Oh, Marcela, llegaste», dijo mamá, sin dejar de cortar su filete miñón con precisión quirúrgica. «Pensamos que te habías quedado atrapada en alguna de esas obras polvorientas tuyas o que se te había olvidado qué día es. Empezamos sin ti». La sopa de crema de nuez se estaba enfriando y sabes perfectamente que a Berenice le da gastritis si no come a sus horas exactas. «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, Berenice». «Hola, Eduardo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Feliz cumpleaños a mí», añadí en voz baja, tomando asiento en el lugar asignado, el más alejado de la cabecera, casi en la penumbra. «No seas dramática, mija, que te salen arrugas», lanzó Berenice, levantando su copa de vino tinto para inspeccionar el color a la luz. «Estábamos hablando de cosas importantes. Eduardo y yo estamos pensando en cambiar la fecha de la boda. Queremos que sea en primavera, en la hacienda de San Miguel de Allende. Necesitamos que firmes unos papeles para liberar fondos de la empresa mañana mismo, por cierto. La liquidez está un poco apretada». «Berenice, estamos en la cena de mi cumpleaños», respondí, desplegando la servilleta de lino sobre mi regazo. «¿Podemos no hablar de dinero y negocios por una sola hora? Apenas me he sentado». Eduardo soltó una risa corta, nasal, desagradable. «Ay, cuñada, el dinero es lo que hace girar al mundo. Además, con la muerte de don Rodolfo, alguien tiene que tomar las riendas con firmeza, ¿no? Y Berenice tiene una visión, digamos, más global y sofisticada para la constructora». Me serví agua. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una rabia acumulada durante décadas, capa sobre capa, como el sedimento en una tubería vieja. La cena transcurrió con la tortura habitual. Hablaron de sus próximos viajes a Europa, de la nueva colección de Gucci que acababa de llegar a Polanco, de lo gorda y descuidada que se había puesto la vecina de enfrente. Yo era invisible. Comía mi sopa tibia, sintiendo como cada cucharada me quemaba la garganta, no por la temperatura, sino por el esfuerzo de tragarla junto con mis palabras. Cuando retiraron los platos fuertes y sirvieron el postre, Berenice se limpió la boca con la servilleta, miró a Eduardo con complicidad y sonrió. Esa sonrisa. La conocía bien. Era la misma sonrisa que ponía antes de empujarme a la piscina cuando éramos niñas, o antes de perder mis tareas escolares justo antes de salir hacia el colegio. Era la sonrisa del depredador que sabe que la presa no tiene a dónde correr. «Bueno», dijo Berenice, impostando una voz dulce que me dio escalofríos en la espalda. «Ya que insistes tanto en que es tu cumpleaños y estás tan sensible, te tengo un regalo». «No tenías que molestarte, Berenice», dije, y lo decía en serio. Prefería su indiferencia a sus regalos. Sus regalos siempre tenían doble filo, siempre venían cargados de intenciones ocultas. «Insisto, hermanita. Es algo educativo. Creo que te servirá mucho en esta nueva etapa de tu vida». Berenice se agachó y sacó una caja envuelta en papel plateado brillante con un lazo rojo enorme y exagerado. La deslizó por la mesa con fuerza.
La caja patinó sobre la madera pulida de caoba y se detuvo justo frente a mi plato, golpeando suavemente mi copa de agua. Mamá se llevó la mano al pecho, soltando una risita nerviosa, cubriéndose la boca. «Ay, Berenice, no seas mala. Quizás no es el momento». «¿Mala? Solo quiero ayudarla a encontrarse a sí misma, mamá». «Es un acto de caridad», respondió Berenice, clavando sus ojos azules y fríos en los míos. «Vamos, Marcela. Ábrelo. ¿O tienes miedo?» El silencio en el comedor se volvió denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo y mi propio corazón latiendo en mis oídos. Abrí el regalo despacio. El papel crujió ruidosamente en el silencio. Dentro había una caja de cartón con un logotipo médico y colores asépticos. Ancestry DNA, descubre tu origen. Conoce tu verdadera historia. Me quedé helada. Mis dedos se congelaron sobre la caja. Levanté la vista lentamente. Berenice estaba radiante de malicia, disfrutando cada segundo de mi confusión. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque en el fondo, una parte de mí ya intuía el golpe que venía. «Es un test de ADN, tontita», dijo Berenice, con un tono condescendiente, como si le explicara física cuántica a un niño de 5 años. «Verás, Marcela, ahora que papá ya no está, pensé que sería un buen momento para aclarar ciertas dudas que todos, absolutamente todos, hemos tenido siempre». «¿Dudas?». Mi voz sonó ronca, irreconocible. «Sí, dudas. Mírate. Y míranos». Berenice señaló su propio rostro y luego el de mamá con un gesto teatral. «Nosotras tenemos la nariz perfilada, los ojos claros, la estructura ósea delicada de los G. Tú, bueno, tú eres más morena. Más tosca. Más rústica. Más del pueblo». «Berenice», exclamó mamá, pero no había verdadera reprimenda en su voz, solo una falsa modestia, una actuación para su propia conciencia. «Es la verdad, mamá, y ya estamos grandes para fingir», continuó mi hermana, implacable, oliendo la sangre. «Siempre ha sido el elefante en la habitación. Papá era un santo, un hombre de honor que te aceptó y te crió, pero seamos honestas, Marcela, él sabía, y nosotras sabemos, que tú eras un error. Un desliz de mamá en una época difícil, supongo. Quizás con algún instructor de tenis, o algún chofer, o quizás un jardinero guapo que pasaba por aquí». Sentí que la sangre se me iba de la cara, dejándome fría. El insulto no era nuevo, lo había escuchado en susurros de las tías, en miradas de los vecinos, pero nunca, jamás, se había dicho en voz alta, con tanta claridad y crueldad, en la mesa familiar. «¿Me estás llamando bastarda en mi propia cara, el día de mi cumpleaños?», pregunté, poniéndome de pie, apoyando las manos sobre la mesa para no caer. «Te estoy dando la oportunidad de encontrar a tu verdadero padre», dijo Berenice, bebiendo un sorbo largo de vino y mirándome por encima de la copa. «Para que sepas por qué eres el error de esta familia. Para que entiendas por qué papá nunca te llevó a los viajes de negocios importantes, porque nunca te puso a cargo de nada relevante en la empresa. Él te tenía lástima, Marcela. Nada más que lástima cristiana». Miré a mamá. Necesitaba desesperadamente que ella dijera algo. Necesitaba que ella negara, que gritara, que abofeteara a Berenice por insultar su honor y a su hija. Pero doña Consuelo solo bajó la mirada a su plato, jugando nerviosamente con un trozo de espárrago, incapaz de sostenerme la mirada. Su silencio fue más doloroso que 1000 gritos. Su silencio confirmaba que la crueldad de Berenice tenía una base de verdad. «Tómalo», dijo Berenice, señalando la caja con un gesto de desdén. «Hazte la prueba. Y cuando salga que no tienes ni una sola gota de sangre G, entonces hablaremos de tu lugar en esta familia y en la empresa. Porque, francamente, no creo que sea justo, ni legal, que una extraña herede el patrimonio que mi padre construyó con tanto esfuerzo». Ahí estaba la verdadera razón. No era solo crueldad por deporte. Era codicia pura y dura.
Berenice quería la empresa completa. Quería la casa. Quería borrarme legalmente del mapa para quedarse con todo el pastel. Tomé la caja del test de ADN. Mis manos ya no temblaban. Se habían vuelto frías y firmes, duras como el acero de las vigas que usaba en mis obras de restauración. Gracias por el regalo, hermana, dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila, resonando con fuerza en las paredes altas del comedor. Tienes toda la razón. Es hora de saber la verdad. Es hora de saber exactamente quién soy y cuánto valgo realmente en este mercado. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con la cabeza alta. No te vayas. Gritó Berenice a mi espalda, riendo a carcajadas. Aún no partimos el pastel. Es de 3 leches, tu favorito, muy apropiado para alguien de tu clase social. Las risas de ella y de Eduardo me siguieron hasta el vestíbulo, rebotando en el mármol frío. Salí a la noche, subí a mi camioneta y cerré la puerta, aislándome del sonido de su veneno. Por primera vez en años, no lloré. En lugar de lágrimas, sentí una determinación ardiente nacer en mi pecho, un fuego frío que me daba claridad. Ellas querían jugar con la genética. Ellas querían jugar con la verdad. Pues bien, yo iba a jugar. Y yo nunca jugaba para empatar, yo jugaba para demoler. Conduje sin rumbo fijo durante más de 1 hora. No quería ir a mi departamento vacío todavía, sentía que las paredes se me vendrían encima. Necesitaba movimiento, necesitaba que el ruido del motor y el caos de la ciudad ahogaran las voces de mi hermana en mi cabeza. Mientras las luces de la Ciudad de México pasaban como ráfagas de neón borrosas a mi alrededor, mi mente abrió involuntariamente las puertas de lo que yo llamaba mi Museo del Dolor. Es un lugar oscuro en mi memoria donde guardo cada desprecio, cada injusticia, cada momento en el que me hicieron sentir menos que nada. Y esa noche, las exhibiciones estaban más vivas que nunca. Sala 1, mis 15 años. En México, la fiesta de quinceañera es sagrada. Es el rito de paso, el momento en que una niña es presentada a la sociedad como mujer. Para los 15 años de Berenice, 3 años antes que los míos, mis padres tiraron la casa por la ventana. Alquilaron el salón principal del club campestre. Hubo 300 invitados, langosta en el menú, 2 orquestas en vivo y un vestido de diseñador traído exclusivamente desde Nueva York. Papá, orgulloso, le regaló un coche convertible rojo, último modelo, con un moño gigante en el capó. Cuando llegó mi turno, la crisis económica fue la excusa perfecta. Marcela, mija, las cosas en la constructora están difíciles este año, me dijo mamá, limándose las uñas sin mirarme. Haremos algo íntimo. Aquí en el jardín de atrás. Unas hamburguesas al carbón, música en el estéreo y ya. No hubo vestido nuevo. Me hicieron usar uno viejo de Berenice, arreglado torpemente por la costurera porque yo era más ancha de espalda. No hubo coche. No hubo vals con papá frente a la sociedad. Recuerdo estar sentada en el columpio del jardín esa noche, viendo cómo mis primos comían pastel de supermercado en platos de papel, cuando papá se acercó. Olía a whisky y a tabaco. Se sentó a mi lado, en silencio, y me tendió un sobre blanco. Perdóname, Marcela, susurró, con los ojos húmedos y rojos. Tu madre, ella maneja el presupuesto social. Esto es lo que pude sacar de la caja chica de la oficina sin que ella se diera cuenta. Abrí el sobre. Eran 5.000 pesos en billetes arrugados. Cómprate algo bonito, dijo, y me dio un beso rápido en la frente antes de volver a entrar a la casa apresuradamente, temeroso de que mamá lo viera mostrando afecto a la hija equivocada. Ese día aprendí 2 cosas, que el amor de mi padre era real, pero que su cobardía ante mi madre también lo era. Él me amaba, pero no lo suficiente para defenderme. Sala 2, el hospital. Tenía 22 años. Estaba terminando mi tesis de arquitectura, exhausta y estresada. Una noche, un dolor agudo en el costado derecho me hizo caer al suelo de mi habitación, gritando. Apendicitis aguda. Llamé a casa de mis padres, desesperada. Contestó la empleada doméstica.
La señora y la señorita Berenice se fueron a Cancún esta mañana, niña, me dijo con pena. Dejaron dicho explícitamente que no las molestaran por nada, a menos que la casa se estuviera quemando. Pero Juana, me duele mucho, creo que tengo que ir al hospital, gemí. Ay, niña, el señor Rodolfo está de viaje en Monterrey. Llame a un taxi. Tuve que llamar a un taxi y arrastrarme hasta el hospital público, porque mi seguro médico privado había sido cancelado por error administrativo el mes anterior, según mamá. Me operaron de emergencia esa misma madrugada. Pasé 3 días en una sala común, rodeada de extraños, con dolor, fiebre y miedo. Nadie vino. Ni una llamada. Ni una flor. Al 4.º día, cuando me dieron el alta, tuve que pedirle prestado dinero a una amiga de la universidad para comprar los antibióticos. Cuando llegué a casa de mis padres, bronceadas y relajadas, mamá me preguntó con fastidio, ¿dónde te metiste estos días? Necesitábamos que fueras a recoger la ropa de la tintorería. Cuando les mostré la cicatriz fresca y roja en mi abdomen, Berenice solo puso los ojos en blanco y dijo, ¡ay, qué dramática eres! Una apendicitis es rutina, Marcela. A mí me operaron de la nariz el año pasado y eso sí duele de verdad. Deja de buscar atención. El recuerdo se desvaneció cuando frené bruscamente en un semáforo en rojo. Miré la caja del test de ADN en el asiento del copiloto. Brillaba bajo la luz de la farola como una advertencia. Berenice no me dio ese regalo solo para herirme. Ella era cruel, sí, pero también era calculadora. Ella sabía que la empresa tenía problemas de liquidez. Sabía que papá me había dejado una parte importante en el testamento, aunque el documento aún no se había leído oficialmente. Ella necesitaba deslegitimarme. Necesitaba probar que yo no era una G, para impugnar el testamento por fraude o alguna tecnicidad legal y quedarse con el control total. Llegué a mi departamento en la colonia Roma. Era un lugar pequeño en un edificio art deco viejo que yo misma había restaurado con mis propias manos. Puse la caja sobre la mesa de la cocina. El silencio de mi hogar era reconfortante. Muy bien, dije en voz alta a la habitación vacía. ¿Quieres verdad, Berenice? Tendrás verdad. Esa misma noche, abrí el kit. Me froté el hisopo de algodón en la mejilla con fuerza, casi con rabia. Sellé el tubo de plástico. Llené el formulario con mis datos. Y a la mañana siguiente, antes de ir a la obra, envié la muestra por correo urgente internacional. No lo hice porque creyera en sus insultos. No lo hice porque me sintiera un error. Lo hice porque, en el fondo, una pequeña voz, un instinto que había desarrollado observando estructuras a punto de caer, me decía que había algo más en esta historia. Algo profundo y estructural que ni siquiera Berenice sabía. Y si iba a ir a la guerra contra mi propia hermana, necesitaba saber exactamente qué armas tenía en mi arsenal genético. Las 6 semanas de espera fueron una tortura china psicológica. Berenice, fiel a su estilo, no dejaba de hostigarme. Creó un grupo de WhatsApp familiar llamado Viaje a Europa, donde incluyó a tíos, primos lejanos y hasta a la suegra de Eduardo, y por supuesto, a mí. Pero el propósito del grupo no era organizar el viaje. Era torturarme. Mensaje de Berenice, 10 de la mañana, Marcela, ¿ya llegaron los resultados? Estamos ansiosos por conocer a tu verdadera familia. Quizás encontremos a tu padre biológico en alguna lista de deudores alimentarios. Mensaje de Berenice, 3 de la tarde, mamá dice que quizás deberíamos buscar en el registro de empleados antiguos de la casa de 1989. Había un jardinero llamado Pedro que tenía tu mismo tono de piel. Ja ja ja. Emojis de risa. Emojis de caras pensando. El silencio cómplice de mis tíos y primos, que leían pero no decían nada, era tan doloroso como los mensajes. Yo no respondía. Archivaba los mensajes, tomaba capturas de pantalla por si acaso, y seguía trabajando. Me enterré en el trabajo. Restaurar una vieja casona del siglo XVIII me daba la paz que mi vida no tenía.
Pelar las capas de pintura vieja y podrida para encontrar la piedra original era terapéutico. Me sentía como esa casa, cubierta de capas de mentiras y barniz barato, esperando ser revelada en su forma auténtica. El correo electrónico llegó un martes por la tarde. Estaba en la obra, cubierta de polvo de yeso, con el casco puesto. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaleco. Notificación: resultados de Ancestry DNA listos. Su análisis ha sido completado. Sentí que el corazón se me detenía. Me encerré en la cabina de mi camioneta para tener privacidad. Mis manos, manchadas de blanco, temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Respiré hondo. 1, 2, 3. Abrí el archivo. Lo primero que mis ojos buscaron desesperadamente fue el apellido de papá. Rodolfo G. Leí la línea, una y otra vez, esperando que cambiara. No se encontraron coincidencias genéticas paternales directas con la línea G. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. Aunque lo esperaba, aunque Berenice me lo había dicho 1000 veces, verlo confirmado por la ciencia fría y objetiva fue un golpe brutal. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y rápidas. Entonces es verdad, sollocé, golpeando el volante. Soy un error. Soy nadie. Soy la hija de la mentira. Lloré por el padre que me crió y que no era mío. Lloré por la mentira de 34 años. Lloré porque, por un momento, sentí que Berenice había ganado. Ella tenía razón. Yo no pertenecía. Pero entonces, me sequé las lágrimas con la manga sucia y seguí leyendo. El informe no terminaba ahí. El sistema de base de datos genética, que cruza información con millones de usuarios en todo el mundo, había encontrado una coincidencia paternal. Una coincidencia extremadamente alta. Un 99.9%. El nombre parpadeaba en la pantalla como un letrero de neón en la oscuridad de mi desesperación. Familiares directos de Don Eliseo S. Me quedé paralizada. El tiempo se congeló. El ruido de la obra desapareció. Don Eliseo S. No podía ser. Tenía que ser un error del laboratorio. Reinicié la página. El nombre seguía ahí. Don Eliseo S. no era un jardinero. No era un chofer. No era un instructor de tenis. Don Eliseo había sido el magnate inmobiliario más poderoso del norte del país. Era dueño de media ciudad, de centros comerciales, de hoteles. Pero, más importante aún, había sido el mejor amigo de mi padre desde la universidad y el socio capitalista silencioso que salvó a Constructora GL de la quiebra total durante la terrible crisis económica de 1994. Mi mente empezó a correr a 1000 kilómetros por hora, conectando puntos que habían estado dispersos durante décadas como estrellas en un cielo nublado. Recordé a don Eliseo. Había muerto hacía 5 años, soltero, sin hijos reconocidos, dejando una fortuna misteriosa. Era un hombre alto, siempre serio, vestido de trajes grises impecables. Visitaba nuestra casa a menudo cuando yo era niña. Recordé que siempre me traía regalos. No muñecas ni vestidos como los que le traían a Berenice. Él me traía libros. Libros de arte, de historia, de arquitectura. ¿Tienes ojos de constructora, Marcela?, me decía, con una voz profunda y suave, agachándose para estar a mi altura. Tienes ojos que ven la estructura, no solo la fachada. Recordé cómo mamá se ponía nerviosa, casi coqueta, cuando él venía. Cómo papá se volvía extrañamente silencioso y respetuoso, cediéndole el lugar principal en la sala. Dios mío, susurré, llevándome la mano a la boca. No soy un error. Soy un pacto. Mamá y Eliseo. Una aventura. O quizás algo más profundo. Y papá lo sabía. Papá aceptó criarme, aceptó darme su apellido, a cambio de que Eliseo inyectara el capital necesario para salvar la empresa y la reputación de la familia. Yo era el precio del rescate de la familia G.
Yo era el pilar que había sostenido el techo bajo el cual Berenice dormía tranquila. Antes de que pudiera procesar la magnitud de esto, mi teléfono sonó. Era Berenice. Como si tuviera un radar para mi desgracia. Ven a la oficina corporativa. Ahora. Mamá y yo tenemos que hablar contigo urgentemente antes de la lectura del testamento la próxima semana. Su tono era triunfal. Ella creía que yo estaba destruida. Ella creía que iba a encontrarme llorando. Conduje hasta las oficinas corporativas de vidrio y acero. Entré en la oficina que solía ser de papá y que ahora Berenice había ocupado ilegalmente, redecorándola con muebles modernos y fríos. Ella estaba sentada en el sillón de cuero de papá, girando un bolígrafo Montblanc entre sus dedos. Mamá estaba en el sofá, mirando por la ventana hacia el tráfico, evitando mis ojos a toda costa. Siéntate, bastarda, dijo Berenice, sin rodeos, lanzando una sonrisa afilada. No me senté. Me quedé de pie, firme, con mis botas de trabajo manchando su alfombra persa. Veo que ya tienes esa cara de perro apaleado, continuó Berenice, lanzando una carpeta azul sobre el escritorio. Asumo que ya viste los resultados. No eres una G. Nunca lo fuiste. Eres un fraude biológico. ¿Y qué propones? Pregunté, mi voz tranquila, lo cual pareció molestarla. Esperaba gritos, esperaba súplicas. Esto es un acuerdo de renuncia irrevocable, dijo ella, golpeando la carpeta. Renuncia voluntaria a cualquier reclamo sobre la herencia de Rodolfo G. A cambio, te daremos 50.000 pesos en efectivo para que te vayas, no sé, a algún pueblo perdido donde nadie te conozca y puedas empezar de cero con tu verdadero nivel social. ¿50.000 pesos? Me reí. Era una risa seca, sin humor. Era insultante. ¿Eso es lo que vale mi vida y mi silencio para ustedes? ¿El precio de un coche usado? Es más de lo que mereces, escupió Berenice, perdiendo la compostura. Escucha bien, Marcela. Necesito liquidez. Hice unas inversiones, complicadas en criptomonedas y bienes raíces que no salieron bien. Necesito vender las propiedades de papá rápido. Si no firmas esto ahora mismo, voy a publicar los resultados de tu ADN en la revista Quién y en todas las redes sociales. Voy a contarle al mundo que doña Consuelo, la gran dama de sociedad, es una adúltera que tuvo una hija bastarda. Destruiré la reputación de mamá con tal de destruirte a ti. Miré a mamá. Estaba temblando. ¿Vas a permitir esto, mamá? Le pregunté. ¿Vas a dejar que tu hija favorita me extorsione con tu propio secreto? Mamá se giró lentamente. Tenía los ojos rojos de llorar, pero su expresión era dura. Por favor, Marcela, susurró. Firma. No quiero escándalos. No podría soportar que mis amigas del club sepan eso. Berenice dice que es lo mejor. Solo, vete. Desaparece. En ese momento, el último hilo de afecto, delgado y desgastado, que sentía por mi madre se rompió. Ella prefería sacrificar a su hija para salvar su imagen social y cubrir las deudas de su hija favorita. No voy a firmar nada hoy, dije, tomando la carpeta y cerrándola. Lo pensaré. Nos vemos en la lectura del testamento. Si no firmas, te destruyo. Gritó Berenice mientras yo salía por la puerta. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No iba a firmar. Iba a pelear. Esa misma tarde, fui a ver al licenciado Becerra, el abogado de toda la vida de papá. Su despacho en el centro olía a tabaco de pipa y a leyes antiguas. Le puse los resultados de ADN sobre la mesa de roble macizo. Lo sé, dijo él, sin siquiera mirar el papel, con una calma que me asustó. ¿Lo sabía? Me dejé caer en la silla de cuero frente a él, sintiendo que las piernas me fallaban. Marcela, Rodolfo lo sabía todo. Él y Eliseo tenían un acuerdo sagrado. Eliseo no podía reconocerte porque habría destruido su carrera política en ese entonces y su imperio.
Rodolfo no podía divorciarse porque la empresa dependía del dinero de Eliseo para sobrevivir la crisis. Así que hicieron un pacto de caballeros, un pacto de sangre. Rodolfo te daría su nombre, su hogar y su amor. Eliseo te daría su protección financiera desde las sombras, asegurando el futuro de la empresa para ti. Becerra se levantó, caminó hacia una caja fuerte antigua en la esquina y la abrió con una combinación compleja. Rodolfo vino a verme 6 meses antes de morir. Sabía que su corazón estaba fallando. Y sabía que Berenice intentaría esto. Conocía la crueldad de su hija mayor y la debilidad de su esposa. Así que redactamos una cláusula especial en el testamento. Una trampa legal. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Nada, sonrió el abogado, y su sonrisa fue afilada, peligrosa. Absolutamente nada. El silencio es tu mejor arma. Deja que Berenice crea que ha ganado. Deja que llegue a la lectura del testamento llena de soberbia y saque su as bajo la manga. Porque cuando ella revele tu secreto frente a testigos legales, activará su propia destrucción. Ella misma jalará el gatillo que apunta a su cabeza. El día de la lectura del testamento amaneció gris, con una lluvia fina y persistente que limpiaba las calles de la Ciudad de México pero ensuciaba el ánimo. Llegué al despacho del licenciado Becerra vestida de negro riguroso, sobria, sin joyas, con el cabello recogido. Quería parecer derrotada. Quería que se confiaran al ver a la oveja negra, vestida de luto. Berenice llegó 20 minutos tarde, haciendo una entrada triunfal digna de una alfombra roja. Llevaba un vestido de diseñador rojo sangre, ceñido, totalmente inapropiado para la ocasión fúnebre, pero perfecto para su estado de ánimo, victoria total. Eduardo venía colgado de su brazo como un accesorio caro, mirando su reloj constantemente. Mamá venía detrás, escondida tras unas gafas oscuras enormes, pareciendo un fantasma de sí misma. Vaya, viniste, dijo Berenice al verme sentada en un rincón. Asumí que tendrías la decencia de desaparecer después de nuestra charla. ¿Trajiste el documento firmado? No, dije suavemente, sin levantar la vista. Prefiero escuchar la última voluntad de papá. Es mi derecho. Tú te lo buscaste, susurró ella con una sonrisa venenosa, sentándose frente a mí. Prepárate para el show. Nos sentamos alrededor de la gran mesa de conferencias de madera oscura. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. El licenciado Becerra entró, saludó formalmente y abrió su carpeta de piel con movimientos lentos y deliberados, prolongando el momento. Buenos días a todos. Estamos reunidos para la lectura del testamento y última voluntad de don Rodolfo G., comenzó con voz grave. Antes de proceder a la lectura, debo preguntar según el protocolo, ¿hay algún asunto previo, objeción o documento que alguna de las partes desee presentar? Berenice se puso de pie de un salto, como si hubiera estado sentada sobre un resorte. Sí, licenciado. Tengo una objeción fundamental a la presencia de esta persona, me señaló con un dedo acusador, su uña roja apuntando a mi cara. Tengo pruebas irrefutables, científicas, de que Marcela no es hija biológica de mi padre. Por lo tanto, exijo que sea excluida de este testamento inmediatamente y que se le niegue cualquier derecho sobre los bienes de la familia G. Sacó los resultados de ADN, una copia que de alguna manera había conseguido o falsificado para que se viera más dramática, y los lanzó sobre la mesa. Se deslizaron hasta las manos del abogado. Aquí está. 0% de coincidencia. Es una bastarda. No lleva nuestra sangre. Mamá soltó un gemido ahogado y se cubrió la cara. Eduardo sonrió, frotándose las manos como si ya estuviera contando el dinero. El licenciado Becerra miró los papeles con indiferencia, luego miró a Berenice por encima de sus gafas de lectura. Señorita Berenice, ¿está usted presentando esto formalmente como causa legal para desheredar a Marcela? ¿Es plenamente consciente de las implicaciones legales de revelar públicamente y ante notario el origen biológico de su hermana? Soy plenamente consciente, dijo Berenice con arrogancia, levantando la barbilla. La verdad es la verdad, licenciado.
Ella no es de la familia. Quiero que conste en el acta. Ella fuera. Yo me quedo con todo. Es lo justo. Muy bien, dijo Becerra. Su tono cambió drásticamente. Se volvió frío, metálico, autoritario. Que conste en el acta. La señorita Berenice ha impugnado la filiación de Marcela. Becerra tomó el testamento de papá, un documento grueso, y pasó varias páginas rápidamente hasta llegar al final. Dado que la señorita Berenice ha insistido en revelar el secreto del origen de Marcela, debo proceder a leer la cláusula 14, inciso B, conocida en este despacho como la cláusula de la manzana podrida. Berenice frunció el ceño, confundida. ¿De qué está hablando? ¿Qué cláusula? Becerra leyó en voz alta, clara y potente. Yo, Rodolfo G., declaro ante notario estar en pleno conocimiento de que Marcela no es mi hija biológica. Sin embargo, la he amado, criado y reconocido como tal desde su primer día de vida. Conozco el corazón de mi esposa y, lamentablemente, conozco la naturaleza de mi hija mayor, Berenice. Sé que existe el riesgo latente de que, tras mi muerte, intenten usar esta verdad biológica para dañar, humillar o despojar a Marcela. La cara de Berenice perdió el color rojo y se volvió blanca como el papel. Por lo tanto, ordeno lo siguiente de manera irrevocable: si algún miembro de mi familia utiliza el origen biológico de Marcela para intentar impugnar este testamento, humillarla públicamente o privarla de su herencia, dicho miembro quedará automáticamente desheredado por causa de indignidad, crueldad y mala fe. ¿Qué? Gritó Berenice, agarrándose al borde de la mesa. Eso no puede ser legal. Es mi padre. En tal caso, continuó Becerra, alzando la voz para cubrir los gritos de mi hermana, el 100% de mis bienes, incluyendo la casa de Lomas de Chapultepec, el 100% de las acciones de la constructora GL, mis cuentas de inversión y mis bienes personales, pasarán a ser propiedad exclusiva y absoluta de Marcela. Esto es mi última lección para mi hija mayor: la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad y el amor. Hubo un silencio sepulcral en la sala. Berenice se dejó caer en su silla, boqueando como un pez fuera del agua. Mamá empezó a llorar abiertamente, un llanto de arrepentimiento tardío. Usted me tendió una trampa, balbuceó Berenice, mirando al abogado con odio. No, señorita. Su padre le puso una prueba de carácter. Y usted reprobó. Usted eligió la codicia sobre su hermana. Ahora pague el precio. Pero, soy su hija de sangre. Chilló Berenice, histérica. No puede dejarme sin nada. Voy a impugnar. Puede intentarlo, respondió Becerra. Pero hay una cláusula de no contestación. Si impugna, perderá incluso los objetos personales que se le hubieran dejado. Pero eso no es todo, señorita. Aún no he terminado. El abogado sacó otro sobre de su maletín. Un sobre amarillento por el tiempo, con un sello de lacre rojo y un escudo antiguo que yo reconocí vagamente. La revelación pública de la verdad también activa un segundo documento legal. Un fideicomiso durmiente que ha estado esperando este momento durante 35 años. ¿De quién? Preguntó mamá, con voz temblorosa, sabiendo la respuesta. De don Eliseo S., dijo Becerra. Berenice se quedó congelada. ¿Eliseo? Preguntó ella, confundida. ¿El socio rico de papá? ¿Qué tiene que ver él? El padre biológico de Marcela, aclaró Becerra, disfrutando el momento. Don Eliseo dejó estipulado que, debido a que no podía reconocer a Marcela en vida para no destruir la reputación de su familia, le dejaría su fortuna personal en un fideicomiso secreto. Este fideicomiso solo podía abrirse y entregarse si la identidad de Marcela era cuestionada o revelada legalmente por un tercero hostil. Gracias a usted, Berenice, y a su codicia, esa condición se ha cumplido hoy. Becerra me entregó un estado de cuenta bancario internacional. Marcela, el fideicomiso de don Eliseo S. tiene un saldo acumulado, con intereses compuestos de 3 décadas de inversiones inmobiliarias agresivas, de $5 millones americanos.
además de la titularidad de 2 centros comerciales en Monterrey. Miré el papel. Los ceros bailaban ante mis ojos. 5 millones de dólares. 100 millones de pesos. Era una fortuna incalculable. Berenice escuchó la cifra. Sus ojos se pusieron en blanco. Intentó levantarse, quizás para protestar, quizás para atacarme, pero su cuerpo no respondió. La magnitud de su error, la pérdida de la herencia de papá y el saber que yo acababa de heredar una fortuna de mi padre biológico fue demasiado. Se llevó la mano al pecho, emitió un sonido ahogado y se desplomó sobre la alfombra persa del despacho. Se desmayó. No fingió. Su cerebro ampliamente se apagó ante la ironía brutal de la situación. Cuando Berenice despertó, 10 minutos después, el mundo que ella conocía había dejado de existir. Ya no era la heredera rica y poderosa. Era una mujer endeudada sentada en la oficina de mi abogado. Eduardo, su prometido, había desaparecido durante el caos del desmayo. Ampliamente se esfumó. Típico. Las ratas son siempre las primeras en abandonar el barco cuando empieza a hundirse. El licenciado Becerra le sirvió un vaso de agua a Berenice, pero su mirada no tenía ni una pizca de compasión. Señorita Berenice, ahora que ha vuelto en sí, tenemos que hablar de sus finanzas. ¿Finanzas? Susurró ella, con la voz rota y el maquillaje corrido. Durante la auditoría forense de la empresa, descubrimos que usted retiró ilegalmente 2 millones de pesos de las cuentas corporativas en los últimos 8 meses para cubrir sus deudas personales. Usted los registró contablemente como adelantos de herencia. Becerra hizo una pausa dramática, dejando que las palabras cayeran como piedras. Pero, como acaba de perder su herencia por indignidad, ese dinero ya no es un adelanto. Es un robo. Es malversación de fondos y fraude corporativo. Berenice miró a mamá, buscando ayuda. Pero doña Consuelo estaba destrozada, mirando el suelo, incapaz de salvarse ni a sí misma. Marcela es ahora la dueña única de la empresa y de todos sus activos, dijo Becerra. Ella decidirá si presenta cargos penales. Podría ir a la cárcel por hasta 10 años, Berenice. Berenice se giró hacia mí. Se arrastró casi literalmente en su silla. Marcela, hermanita, por favor. No me hagas esto. Soy tu sangre. Crecimos juntas. ¿Recuerdas? La miré. Vi a la mujer que me había humillado durante 3 décadas. Vi a la mujer que me había llamado error y bastarda hacía solo unos minutos. Y sentí paz. No sentí odio. No sentí lástima. Solo sentí el frío reconfortante de la justicia. Tienes razón, Berenice, dije suavemente. Crecimos juntas. Recuerdo cada día. Recuerdo mis 15 años sin fiesta. Recuerdo el hospital sin visitas. Recuerdo el test de ADN en mi cumpleaños. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la lluvia caer sobre la ciudad. No te voy a meter a la cárcel, dije sin mirarla. Ella soltó un suspiro de alivio sonoro. Pero vas a pagar cada centavo, añadí, girándome bruscamente. Vas a vender tu penthouse en Polanco. Vas a vender tu coche deportivo. Vas a vender todas esas bolsas de diseñador y joyas que compraste con el dinero robado de la empresa. Me vas a devolver los 2 millones de pesos con intereses. Y te vas a ir de la Ciudad de México. No quiero verte cerca de mí, ni de mis obras, ni de mi vida. ¿Y yo? Preguntó mamá, con un hilo de voz. ¿Qué va a pasar conmigo, Marcela? La casa de Lomas se vende, le dije, implacable. Es demasiado grande para una sola persona y tiene demasiados fantasmas. Te compraré un departamento pequeño, decente, pero modesto en una zona normal. Te pasaré una mensualidad para que comas y vivas tranquila, pero se acabaron los viajes a Europa, los choferes y los lujos. Vas a vivir como vive la gente real, mamá. Quizás así aprendas lo que es la humildad que nunca me enseñaste. Salí del despacho dejándolas atrás.
dejándolas en las ruinas de su propia arrogancia. 6 meses después. Estoy sentada en el pórtico de una hacienda antigua en las afueras de San Miguel de Allende. La compré con una pequeña parte de la herencia de don Eliseo. El resto lo invertí en una fundación para becas de arquitectura para jóvenes de bajos recursos, jóvenes que, como yo, necesitan una oportunidad. La casa estaba en ruinas cuando la compré, pero mis manos la han restaurado. He limpiado los escombros, he reforzado los muros y he plantado un jardín nuevo lleno de lavanda. Berenice trabaja ahora como recepcionista en un hotel de segunda categoría en Querétaro. Me dicen que ha envejecido mucho y que siempre se ve amargada. Eduardo nunca volvió. Mamá vive en su departamento pequeño, sola, y me llama una vez al mes para quejarse, pero nunca le contesto. Miro el atardecer, bebiendo una copa de vino. Tengo 2 fotos en mi mesa. Una de Rodolfo, el padre que me eligió y me amó en silencio. Y una de Eliseo, el padre que me salvó desde la distancia. 2 hombres imperfectos que, a su manera, me amaron más que las mujeres que compartían mi sangre. Mi hermana me regaló un test de ADN para probar que yo no valía nada. En cambio, probó que yo valía $5 millones y lo más importante, que mi valor nunca dependió de su aprobación. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero yo digo que el amor y la lealtad son más espesos que la sangre. Y la justicia es el vino más dulce de todos. Gracias por escuchar esta historia en Karma Familiar. Si alguna vez te sientes como la oveja negra, recuerda, a veces, la oveja negra es la única que tiene lana de oro. Suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima historia.